bienvenidos a este estudio de esta serie de Génesis, donde lo que pretendemos no es quizá añadir más cosas a las que ya conocemos, a las que ya se saben, las que ya muchos de vosotros tenéis o evidentes. Estamos intentando añadir algo a un libro tan suculento, tan bueno para interpretar, que realmente a medio de los tiempos vamos conociendo sus entresijos, y cada vez aumenta mayor revelación según van pasando los años, vamos llegando a tener mayor revelación. Veíamos también que en todo este simbolismo que utiliza la palabra de Dios, también se nos está presentando una alternativa que tenemos, no podemos descuidarnos en todo esto, que tiene que ver sobre todo con el plan de Dios de restaurar nuestra vida, nuestra espiritualidad. Entonces, por un lado vamos a continuar el camino de todo lo que descubrimos en la propia narración de Génesis, para entender un poquito, o al menos interpretar, nos quedaríamos así, cómo fue ese primer tiempo, cómo fue el mundo en sus diferentes etapas, pero igualmente también ver cómo espiritualmente, porque es la evidencia, es decir, la Biblia es un libro espiritual, no es un libro de biología ni de botánica, no es un libro de zoología, es un libro, sobre todo es un libro espiritual, porque creemos que es lo importante. Pero es muy importante este concepto también que repetimos en muchos momentos de esta narración, que lo que se pretende a partir de este momento es restaurar la presencia de Dios en nuestra vida. Lo que Dios hace a partir del momento en que el hombre saca a Dios de su vida, es intentar recuperar, restaurar, volver a encaminar al hombre, a la humanidad, al corazón de Dios, y de ahí entendemos que Dios pone en marcha un plan. Por un lado, es un plan más detallado de cómo a través de las generaciones, a través que vamos a ir viendo, a través de las generaciones en Adán, a través de Set, a través de Noé, a través de Abraham, los patriarcas Isaac, Jacob, luego más adelante Moisés, José, Moisés. Moisés ya vamos a la tierra prometida con la conquista de Josué, y a partir de ahí ya vamos viendo cómo todo este enfoque era traer al Mesías, es decir, hacer aquello necesario en el mundo espiritual, en el mundo trascendente, para que sirviese, para que el hombre pudiese recuperar la presencia de Dios. Es ese versículo que ya hemos tocado hablando, y fue el hombre un ser viviente. ¿Cuándo volvemos a ser vivientes? Pues cuando nacemos de nuevo. Por eso Jesús en Juan capítulo 3, cuando habla con un sabio de los judíos, le dice: mira, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Es decir, tienes que volver a Génesis, tienes que volver a tu principio, tienes que volver a plantarte en la tierra. ¿Cuándo nace el hombre? Pues cuando realmente Dios le pone en ese cuerpo que ha creado, le pone en esa creación que ha hecho simbólicamente del barro de la tierra, de todo lo que ha hecho, y ahí dice que el hombre fue por primera vez un ser viviente. Entonces, en esa humanidad que el hombre ha estado, también es necesario que venga. Entonces Jesucristo lo que hace es abrirnos camino, es decir, paga el precio, paga el costo en el testimonio de la creación y del universo. Jesús es el que paga, el que da. ¿Por qué? Porque es Dios mismo, y por lo tanto no hay mayor precio que se pueda pagar por la humanidad. No puede haber otro precio, no puede haber algo que tenga más valor que la vida del Dios mismo, que del Dios creador. Entonces Él se humilla hasta la muerte, y muerte de cruz. En aquel momento, en aquel tiempo, fue una muerte de cruz, con sufrimiento, pues en todo lo que quizá vayamos viendo pues en otros determinados momentos de las Escrituras. Un sacrificio, tenía que haber un sacrificio para restaurar la comunión y la vida del hombre. Pero realmente lo que viene, lo importante, lo que nos estamos dando cuenta, y que siempre, como digo, con mucho respeto, pero lo que sucede es que lo que Jesús viene a darnos es el Espíritu, y nos lo da en Pentecostés, sobre todo es cuando se derrama
el Espíritu Santo sobre toda criatura. No derramó dinero, no derramó pan del cielo, no cayó el Espíritu Santo, es decir, la presencia de Dios sobre el hombre para que el hombre recupere su espacio. Y en el final de los tiempos lo que entendemos también que serán hechos cielos nuevos y tierra nueva, y el hombre redimido, el hombre que haya pasado, el hombre que haya recibido, haya aceptado el precio de Jesucristo en su vida y por lo tanto haya nacido de nuevo y por lo tanto haya tenido el Espíritu de Dios, eso le permitirá vivir en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Que es así como se define la Nueva Jerusalén, el huerto, porque al fin y al cabo cuando vamos a Apocalipsis, no es el tema hoy, pero como también hemos dicho, son dos libros muy parecidos en un sentido, el principio y el final, porque al final se juntan, la restauración de todas las cosas. Pero también vemos como el Génesis termina hablándonos de un río de vida, lo mismo que Apocalipsis termina hablándonos de los ríos de vida, igual que el Génesis nos está hablando de los ríos que recorrían el interior, el alma humana, la humanidad en su vida, algo físico, pero también era algo espiritual. Pues igualmente, finalmente, hay esas aguas sanadoras, esas aguas salutíferas, esas aguas de Jesús que se define en Juan capítulo 4 como el agua de vida, el que bebe del agua que yo le daré nunca más tendrá sed, aguas salutíferas que traen salud, que traen bendición a las naciones. Es ese río, Ezequiel en mitad de la Biblia, ahí es cuando él también tiene una visión de la restauración del templo, de la restauración del sacerdocio. Igualmente las aguas están presentes como aguas que salen del templo para sanar a las naciones. Estamos hablando realmente de la obra de Jesús y la obra del Espíritu Santo. La Iglesia siempre por temores, por no tener que andar más, por no caer en herejías y en barbaridades, pues ha intentado contrarrestar de alguna forma todo aquello que tenía que tener un acceso espiritual. Pero las cosas son así. Nunca vamos a echar de menos, es decir, sin el sacrificio de Jesucristo, sin el amor de Dios a través de su Hijo, no podemos acceder al Espíritu. Pero definitivamente el Espíritu es la forma divina de Dios de estar en nosotros. Bueno, me ha caído esto así, pero así es. Así como lo podemos definir. La forma divina de Dios de estar en nosotros. Entonces, el hombre abandona Edén, abandona ese lugar, como ya hemos dicho. Él sale de Edén, pierde su eternidad, y ahí empieza un poco la debacle de la humanidad. Yo creo que eso también lo hemos tocado en algún momento, pero por si acaso vamos repitiendo también para poder entender las cosas. Salir de Edén significa salir de la presencia de Dios, y entonces automáticamente el camino fundamental es un camino de una humanidad pura sin Dios. Y la humanidad pura sin Dios tiene una trascendencia, llevarnos al movimiento de nuestro aliado, de nuestro amigo. Y ya sabes, el refrán español dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, ¿por qué? Porque al final te definen tus compañías, y evidentemente tus compañías también van a influenciar sobre ti. Nadie puede decir: no, yo voy con estas personas, pero no tienen influencia en mí. Eso no pasa, vas a influenciar su forma de hablar, sus conversaciones, su vestir y todo. Y entonces el hombre se acompaña, prefiere acompañarse del diablo, que es menos exigente en un principio, pero que realmente está intentando que la humanidad, fruto de la envidia, no alcance su propósito. También hemos de ver que ese fue el primer pecado fundamental que vamos a ver ahí, después de la caída del error, de la rebelión de Adán y Eva, de la humanidad, viene el pecado de Caín, ¿no? Que tiene que ver con la envidia. Y como digo, pues bueno, volveremos a tomar todo esto. ¿Qué necesitamos hacer nosotros con todas estas cosas? Necesitamos nacer de nuevo. ¿Vale? Dios va a poner en marcha un plan de restauración. En el momento que el hombre abandona Génesis, yo creo que esto no fue de la noche a la mañana, no fue algo que pasó y que mañana ya el hombre se levantó fuera. Yo creo que hay una transición de tiempos
no sé cuánto dura en el tiempo, en el espacio, en las horas nuestras, pero hay una transición de tiempos también que va determinando todo esto. Jesús nos dijo en el capítulo 16 de Juan que, pero yo os digo verdad, os conviene que yo me vaya. Jesús está hablando claramente de esto, que nosotros, como digo, y aquí en la iglesia estamos hablando mucho, ya llevamos yo creo que un par de años sobre todo, haciendo mucho énfasis en que estamos en la era del Espíritu Santo. Jesús realmente ha hecho un trabajo, pero ahora dice, pues mira, yo he hecho el trabajo, pero ahí viene el Espíritu Santo, os conviene que yo me vaya. ¿Vale? Yo estoy intercediendo, estoy preparando morada para vosotros, pero aquí en la tierra está el Espíritu Santo, venga, con él funcionar porque ha sido lo perfecto y ahora vamos a tener las primicias. No va a ser todo como en el principio, pero camino de ello vamos. Yo también dejo otra cuestión ahí en el aire, porque quizá el tiempo entre que el hombre sale de Edén y el tiempo hasta el diluvio es un tiempo de bonanza, donde el hombre no perdió, según entiendo yo, no perdió todas sus capacidades como tal, sino que realmente quedaron ciertas capacidades, incluso su capacidad de comunicación con el medio, con la naturaleza, con los espacios. A mí se me antoja que esto fue algo que ocurrió porque es la forma en la que el hombre pudo tener dominio y pudo llegar a ese proceso del arca. Es como, yo diría también como parecido a este tiempo de Pentecostés. Desde el año, no sé, 40, no sé si nos acordamos en qué año vino Pentecostés de nuestra era, pero desde ese año, desde Pentecostés hasta ahora y hasta que Cristo venga, para mí es como que estamos reviviendo ese tiempo donde se nos han dado las primicias del Espíritu, pero no es todo pleno. ¿Vale? Por eso dice en la carta a los Corintios, Pablo en el capítulo 13, que en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Vale? Cuando venga lo perfecto, entonces conoceremos y sabremos cómo hemos sido conocidos. Bien, pero cuando venga lo perfecto, entonces quiere decirse que nosotros ahora tenemos unas primicias, tenemos el Espíritu Santo que está en nosotros, pero como también estamos condicionados a una humanidad, no puede ser la perfección del Espíritu Santo en nosotros, porque hay muchas cosas que el Espíritu Santo no puede llegar, ¿no? O sea, no es que no pueda llegar, no pueden ser ocupadas en nosotros por nuestra naturaleza carnal, yo creo. Y bueno, pues podemos discutir estas doctrinas, pero realmente el Espíritu Santo nos da esos dones, esas capacidades que son restauradas en nosotros, pero hay un punto, el hombre, si tú te quedas en un estado de no hacer nada, tu tendencia siempre va a ser una tendencia pecaminosa, concupiscente, a estar haciendo lo peor, a dejarte llevar de la corriente. Bien, entonces por eso esa plenitud la tendremos cuando Cristo venga. Esa será la señal de, evidentemente será lo último que ocurra en el mundo, con tribulación a medias, con gran tribulación, con media tribulación, pero Cristo volverá por su iglesia y a restaurar definitivamente su reino en la tierra, y serán hechos los cielos y la tierra nueva, pues como en un principio se nos prepararon. Y entonces, como humanos, tendremos la oportunidad de vivir en unos cielos, en una tierra nueva, en un universo nuevo, con la presencia de Dios, sin toda esta tortura de andar con nuestro enemigo. Así que Jesús dijo, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendría a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo ahora en este tiempo? ¿Cuál es su labor? Convencer al hombre de lo que nunca se estuvo convencido. Recordar que esto ya lo hemos hablado. El hombre no se arrepiente. Cuando Dios pasea por el huerto, no tenía por qué pasear, porque estaba en el hombre. El hombre le echa fuera. Y yo creo que eso lo tenemos que ver así, porque el hombre es culpable. Dice Romanos, lo define así. Hombre, quien quiera que sea, no tienes excusa, no deja de darte vueltas. Es que como Dios permite, no, mira, esto es un problema de nuestra humanidad, no es un problema de Dios.
Entonces hemos elegido esto y estamos aquí sujetos a esto. Bien, entonces el hombre no se arrepintió hasta Noé, no se arrepintió después, incluso volvió a decaer y no se arrepintió, y así vemos que la trayectoria general de los tiempos es la idolatría, es la hechicería, es la ausencia de Dios, es el no caminar con Dios. Bien, entonces el Consolador no vendría a nosotros, más bien, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque hablará por su propia cuenta. Yo quiero también que os quedéis con estos conceptos de funciones que hace el Espíritu Santo en nosotros. Y una de las funciones más importantes es la función de la comunicación. De la comunicación, y una vez más, para todo lo que vamos a estar estudiando en estos próximos meses, sobre el Espíritu Santo, sobre los dones, sobre la gestión de nuestra vida, en nuestra vida, toma estos principios. Cuando venga el Espíritu, concepto de verdad. Volvemos a lo que hemos estado enseñando también. La mentira y la verdad. El diablo necesita fecundar, que el hombre fecunde las palabras, que gobierne. Por eso viene, necesita siempre que un hombre diga una mentira, ¿para qué? Para gobernar sobre la tierra. Si el hombre estuviese siempre a favor de Dios, el mal sería detenido en la tierra. Si el hombre se negase, si todo hombre viviese fuera de la mentira, fuera todo esto, no se generaría el pecado, se generaría todo lo contrario. La luz sería mayor que las tinieblas. Pero fíjate, Espíritu de verdad. Os guiará quien es una guía, es alguien que nos lleva a qué. Otra vez, un factor importante, verdad. Y aquí otro término, no hablará, hablar, vocabulario, hablar. Es lo que siempre insistimos. Las cosas de nuestro Dios no tienen que ver mucho con la palabra. Por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Di la palabra y mi siervo sanará. Decreta, hijo de hombre profetiza. Tiene que ver toda esa acción de restauración de vida, de pedir perdón, de hablar, de amar, tiene que ver con un acto de hablar, de soltar palabra. Es una de las capacidades que el hombre tuvo desde el principio, la comunicación con su entorno. Hoy no la tenemos. Hoy tú no te van a entender los murciélagos si les hablas, claro que no. Pero en su entorno seguimos teniendo un poder con las palabras. Siempre a través de Cristo, de su sangre y de su bendición. Hablará de su propia cuenta, sino que hablará otra vez, volvemos a lo mismo. Otro factor importante en todas las Escrituras, y especialmente en el Nuevo Testamento, hablará lo que oyere, mirad bien lo que oís, dice Jesús, porque de toda palabra ociosa que hablen los hombres, ya darán cuenta en el día del juicio. Mirad lo que oís, mirad lo que oís. Pero tiene que ver otro, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Otra vez términos, la palabra, el oído, el declarar, el hablar, el decir. No hablará por su propia cuenta, hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. No hemos tenido tiempo en tratarlo en esta llave de David 25, pero el Espíritu Santo revela las cosas que habrán de venir. No, eso no, ya toda la revelación está cerrada. Puede ser que hayamos cerrado la palabra de Dios y el canon de las Escrituras esté completado, que aunque siempre están ahí los teólogos, de para arriba y para abajo, versiones esto, la quinta séptima, la séptima quinta, no sé, la 14ª, la quinta, que si estaba, no estaba, puede que estén ahí peleándose con todo esto. Pero vamos a entender que está revelada toda la palabra de Dios. Pero Dios sigue diciéndonos aquí lo que dijo Jesús, es que y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y el Espíritu Santo nos quiere hablar, nos quiere contar, ¿vale? Si tú has pasado, por ejemplo, pues yo qué sé, tu hijo va a entrar a la universidad, tú eres maestro y has hecho la carrera de maestro, entonces tu hijo está entrando en la universidad, tú le vas a poder decir, mira, pues ya verás, el primer año te van a dar esto para estudiar, vas a estudiar esto, lo otro, no te va a pasar tal, no sé qué. Si no sé, eres marinero, has navegado, le vas a decir, mira, el viento de no sé qué, la experiencia, tú vas a hablar porque ya has pasado por ahí. Bien, entonces,
lo que habrá de venir tiene que ver también con una revelación de lo que Dios está trayendo. Y Él me glorificará, porque tomará de lo mío otra vez y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que Juan, cuando está hablando en Juan capítulo 1, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno, pero ¿qué es lo que dice igualmente? Lo dejamos aquí presencial, esta declaración. Sobre quien veas dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, hablando de Dios, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, que nos va a dar un bautismo. Algo que perdimos nos va a ser entregado. Yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Entonces Jesús dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Habiendo dicho esto, sopló, ¿vale? Que tiene relación con el primer soplo. Sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Juan 20:21, sopló. Lo mismo que hizo Dios, ¿con quién? Con Adán. ¿Qué es lo que Dios le dio a Adán? El Espíritu. ¿Qué es lo que Dios le dio a la humanidad? El Espíritu. No os embriaguéis con vino, en lo cual no hay solución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Fueron todos hechos 2:4, leído Efesios 5:18, hechos 2:4. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esto de las lenguas es algo que lo tengo reciente porque lo vamos a estudiar. Pero lo quiero dejar marcado aquí. Las lenguas del Espíritu es el lenguaje de gobierno en el mundo espiritual, del hombre espiritual. Las lenguas, los idiomas espirituales, angelicales, son las formas de gobierno y de comunicación en los ámbitos espirituales. El que tú no hables en lenguas no te va a quitar la salvación, pero impide que tú te muevas y que alcances espacios de revelación, de discernimiento, y tu intervención y tu acción no va a ser todo lo eficiente que debería de ser. Bien, porque por algo la palabra de Dios cita estas cosas. De verdad, no cita, no habla de la ropa, no habla de la ducha, no habla de la comida, no habla del dinero en este caso. Una es la historia de Ananías y Zafira. Lo que estaba hablando era que el factor más importante que se destaca de la venida del Espíritu Santo es que hablaban en lenguas. Luego dice que con todo de nuevo daban la palabra de Dios. Luego dicen que ministrando al Espíritu Santo en el capítulo 13 de Hechos estaban todos unidos ahí los maestros, los profetas, estaban reunidos ministrando al Espíritu Santo y dijeron apartadme a Bernabé y Saulo para toda buena obra en la iglesia de Antioquía. El propósito final de Dios es restaurar su presencia en nosotros, ¿vale? Y esto Dios lo va a hacer a través de las Escrituras. Lo recordamos, la promesa que Dios hace, dice en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Él te herirá en la cabeza, pero tú le herirás en el calcañar. Esto es un principio doctrinal fundamental para nosotros. Es la obra de Jesucristo. Es la obra de Jesucristo que realmente, ¿qué ha hecho? Es la promesa de Dios. Salid de él, pero así le va. Esta es como vais a ser vosotros, tocados y renovados. Entonces esta es la buena noticia que a nosotros se nos da las Escrituras, que tiene que ver precisamente con esto, ¿no? Con la promesa de la restauración. Y que de alguna forma pues la tenemos puesta, estamos aquí. Segunda de Corintios
1:21 dice que los que nos confirman con vosotros se nos entregan las arras del Espíritu Santo. Dice que el que nos confirma con vosotros es en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu de nuestros corazones. También muchas veces hemos hablado de las arras. ¿Qué son las arras? La señal que tú das para reservar algo, ¿vale? Una casa, una habitación, algo que no, mira, oiga, no tengo dinero para comprarlo hoy, pero le dejo ya aquí una señal, decimos aquí en español, una señal, se da la señal, ¿no? Como una señal, como unas arras en los contratos de las casas, de compraventa, esto se suele hacer, o la entrada que se llama en algunos sitios, ¿bien? Por lo tanto, eso es lo que el Espíritu Santo, lo que Dios ha venido a traer a nosotros, es el Espíritu Santo, y recordémoslo hasta la restauración total, que será cuando Cristo venga, o cuando ya nosotros nos hayamos marchado de esa tierra y demos paso y entremos a la nueva vida. También dice Romanos que se nos entregan primicias. Otra forma de definir las arras, las primicias, en el 23, y no solo ellas, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu con mayúsculas. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. En algún momento tenemos que dedicarnos a estudiar Romanos 8, desmenuzarlo bien unos cuantos días aquí y sacar todo lo que hay. Yo me voy dando cuenta, según va pasando mis años y mi vida, que la Biblia, porque en un principio cuando yo me convertí, pensaba que la Biblia era como más teórica, más palabras, ¿no? Pero me voy dando cuenta que lo sobrenatural está tan presente aún en todas las epístolas. Es lo intangible, lo que no puedes tocar, lo que no puedes palpar, es como que está ahí, ¿no? Y esto viene a ser lo mismo, ¿no? La adopción, la redención de nuestro cuerpo, dice esperando, dice las primicias del Espíritu. ¿Cómo define las primicias del Espíritu? ¿Cómo definimos eso? Con estas cosas que, vuelvo a repetirlo, yo lo decía este domingo pasado, aquí en la congregación en Boadilla, pero realmente lo que decía era esto. Realmente nosotros como no nos damos cuenta de toda la bendición que es vivir a Dios desde lo espiritual. Y si no lo vives desde lo espiritual, no vas a recibir toda esa revelación. No lo vas a disfrutar. También Juan 14, Jesús dijo que no se nos dejará huérfanos. Padre, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré, que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otra vez la palabra, otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. La desprotección más grande que el hombre tiene es la falta del Espíritu de Dios en su vida. Es por lo que somos vulnerables. Por eso el diablo ataca las vidas y uno dice, ¿qué he hecho yo? ¿Qué ha hecho fulanito? Para que le vaya así mal la vida. Pues simplemente ha estado desprotegido, no ha querido buscar una paternidad, no ha querido buscar a Dios. Y yo creo que en muchos momentos de nuestra vida al ser humano Dios se le manifiesta, pensamos que no, pero yo os digo que aún en tu niñez, en tu adolescencia, en tu juventud, momentos determinados de la vida, Dios está llamando a tu puerta, toc, 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 toc. Te está diciendo, búscame, 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 llámame. Es algo innato en el hombre, pero ahí está nuestro orgullo y nuestras cosas. Bueno, la extensión de Jesús también la conocemos, ¿vale? Jesús dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las estaciones, pero cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Qué es lo que nosotros vamos a necesitar para poder predicar la palabra de Dios? Desparpajo, una buena dicción, todo eso nos ayuda. La presencia física, el ir bien vestidos, arreglados, vocalizar bien, los gestos, el conocimiento del idioma, la cultura general, todo eso es importante. Hay gente más dotada para ello, menos dotada, pero lo que se nos entrega dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
Entonces, esa es la restauración de Dios. Por eso defendemos que lo que en Génesis está hablando, lo que en Génesis se pierde, es la presencia de Dios en nuestra vida. Vale, vamos a entrar ya en el siguiente, vamos a continuar con esto, pero realmente vamos a tocar estos temas. Hay un tema importante, que ya lo hemos dicho, pero que lo vamos a ver por lo menos hasta el capítulo 6, quizás hasta el capítulo 7, ¿vale? Que es el diluvio. Diluvio, pacto de Noé, yo diría que al menos hasta el 12, hasta el 11, vamos a tratar ese tema, ¿vale? Noé, Can, y yo creo que luego en Babel, vamos a ver hasta dónde estamos, descendientes, descendientes, pero yo creo que es hasta por lo menos estos 11 capítulos, que son los que tienen que ver con todo el desarrollo de la creación y lo que podemos ver. Retomamos entonces que realmente Dios va a poner en plan en marcha, perdón, Dios va a poner en plan en marcha, Dios va a poner en marcha un plan, es lo que se ha llamado el plan de la salvación, ¿vale? Eso lo vamos a ver a través de las Escrituras todo el tiempo, a través de los patriarcas, de los profetas, y ya el Hijo revelado, a través del Espíritu Santo, ¿vale? Todo esto es revelado, el Hijo viene, el Hijo paga un precio por nosotros, y ahora a nosotros se nos da el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que enseñemos, para que rescatemos a otros y que los enseñemos y que ellos mismos vayan a la pesca, ¿no? Entonces, la Biblia trata de todo eso, de cómo Dios restaura al hombre y cómo lo quiere restaurar. Y cómo el hombre tiene que vivir su tiempo en la tierra hasta que realmente se marche de este mundo con la certeza de que va a ir a otro lugar. Adán y Eva fueron expulsados de Edén, eso es lo que vemos ahí. Y creo que esto, como digo, situado ya en el capítulo 4, que hemos empezado ya a tocar y a acariciar y discernir un poquito de todo esto, necesitamos entender y afirmar esto, que como digo son teorías, en cuanto que Abel, Caín, y después hay un tercer hijo, ¿vale?, que se llama Set, que lo tenemos ahí en el capítulo 5, no, 4. Capítulo 4 finalmente. Conoció a Adán, el versículo 25 del capítulo 4, se conoció Adán otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque pensó, Elohim me ha concedido otro descendiente en lugar de Abel, a quien asesinó Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces, bueno, este es el libro de las generaciones. Ahora, algo que yo digo aquí, que quiero hacer notar para que entendamos esto, bueno, no quiero llenar todo este espacio, ahora lo escribiré ahí. Pero fijaos bien, a mí me da la sensación, decíamos el día anterior, a mí me da la sensación que realmente lo que Dios hace es ese Adán, esa humanidad que está en Edén, tiene unas características muy específicas. Y es ahí donde se conciben realmente, porque luego más adelante, en el capítulo 6, aparecen los nefatíes, o los que los nefileos, ¿vale? En Génesis capítulo 6. Aparecen los nefileos y dice que los hijos de Dios, ¿vale? Dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de Dios las hijas de los hombres estaban buenas. Literalmente es la expresión que utiliza, según la Biblia textual.
Entonces, esa diferencia, fijaos bien, entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, tiene que ser por algo, ¿vale? Tiene que ser por algo. Y además esos hijos de Dios y esas criaturas que nacen, porque nacen unas criaturas diferentes, nos tiene que llevar a pensar que hubo humanidades diferentes. ¿Por qué digo esto? Porque en Génesis, el tiempo en Edén, no sabemos los hijos, no sabemos cómo fue la reproducción allí. Si algunos nos agarramos y decimos, bueno, Caín y Abel fueron dos, ¿dónde están sus hermanas? ¿Dónde están las mujeres a las que ellos se llegaron en nuestra humanidad? ¿Vale? Pero sin embargo la narración de Adán lo que dice es que Adán tuvo 3 hijos con Eva. ¿Vale? 3 hijos, Caín, Abel y luego el consuelo que vino, el sustituto, que fue Set. Y fíjate lo que dice. En el capítulo 5, este es el libro de las genealogías de Adán. El día en el que Elohim creó al hombre, lo hizo a imagen de Elohim. Macho y hembra los creó y los bendijo. El día que fueron creados, llamó el nombre de ellos Adán, que significa multitudes, significa algo común ahí en ese verso. Había vivido Adán 130 años cuando engendró a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y después de engendrar a Set, los días de Adán fueron 800 años y engendró hijos e hijas. ¿Por qué no ha dado continuidad a todo esto desde el principio, como luego lo va a ir dando con los demás? Y tenía tantos años fulanito, engendró a menganito, que fue el primero, y después vivió no sé cuántos años y siguió engendrando hijos. Aquí está hablando que realmente Adán, Set es algo especial y es algo diferente. Que según entiendo yo, hay una humanidad que representada por Abel, que quizás ya estaba ahí en ese tiempo, en el Génesis. Otra humanidad representada por Caín. Y ahora tenemos otra humanidad que es la que va a representar Set. Abel tiene un conflicto con Caín, o Caín tiene un conflicto con Abel. Digamos que son dos humanidades, dos tribus, o grandes tribus, no sé cómo llamarlo, cómo se llamarlo así, que al final se enfrentan. ¿Vale? Abel se ve que era gente dedicada a una cosa, dedicada a la ganadería, y que los cainistas eran dedicados a otras cosas. Y que dice también la escritura, en otra parte aquí importante, otros detalles, que realmente cuando acá ya por avanzar en algún tema, Abel fue pastor de ovejas, también Abel llevó los primerizos de sus rebaños, aparece el primer pecado, la envidia, los celos, la contienda. Si obras bien no serás enaltecido. Dios habla con Caín. Por eso a mí también se me antoja que el hombre no pierde toda la comunicación con Dios, que es lo que hemos dicho ya. El hombre no pierde la comunicación realmente con el hombre hasta después del diluvio. Y en Babel es cuando se monta el caos de comunicación, en la torre de Babel. Porque Caín se está hablando con Dios y tiene una comunicación con Dios. ¿Por qué te enfureces esto? Y Caín, versículo 7 del capítulo 4, estamos avanzando ya. Bueno, ya hemos avanzado toda la noche, pero por si acaso. No serás enaltecido, pero si no obras bien el pecado, acechas la puerta y su concupiscencia va contra ti, pero tú has de dominarla. Está diciendo, ya hay algo que ha entrado en el hombre, pero hay que tener dominio propio, lo que viene a decir ahí. Tú no te puedes dejar llevar de tu instinto ya de pecado. Entonces Yahvé dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano?
¿Qué le has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y ahora, maldito seas tú desde la tierra, la cual ensanchó su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando trabajes la tierra, no te incrementará su fuerza. Errante y fugitivo serás en la tierra. Claro, nosotros aquí tenemos la idea de que está hablando a un hombre. Pero un hombre solo. ¿No hay nadie más en la tierra? ¿Me seguís? Sí. Dijo Caín a Yahvé, grande es mi iniquidad para soportarla. Si me expulsas hoy sobre la faz de la tierra, de tu presencia estaré oculto. A ver, ¿no estaba ya el hombre expulsado de Edén? Pregunto yo. ¿No estábamos fuera de Edén? ¿De qué está hablando? Porque se ha hablado mucho ahora de la marca de Caín. Dice que si los negros, que si los tal, que si los cual. Yo no me voy a meter en estas cosas. No creo que no es tan interesante eso. Si me expulsas hoy sobre la faz de la tierra, de la presencia, estaré oculto. Seré errante y fugitivo en la tierra. Y escucha, y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. ¿Quién? ¿Quién te va a encontrar? Luis, ¿quién te va a encontrar? No, a mí un montón de personas, pero a Caín, ¿quién la va a encontrar? Porque si vamos a la narración de uno solo, no tiene sentido. Ahora, si vamos a una humanidad, una primera humanidad, ¿quién le iba a encontrar sobre la tierra? La humanidad de Abel. Abel ya no estaba. Si nos quedamos en que había dos hermanos, Abel ya no estaba. ¿Quién me iba a perseguir a Caín? La humanidad de Abel. Entonces Yahvé le dijo, ciertamente cualquiera que mata a Caín 7 veces será castigado. Y puso Yahvé a Caín una señal a fin de que no lo hiriera cualquiera que lo encontrara. Y no está hablando de animales, no está hablando de osos, ni de dinosaurios, ni de leones. Vaya, entiendo yo. Así que salió Caín de la presencia de Yahvé. Eso de la presencia de Yahvé es otro tema interesante, porque en el libro de Job, la antigüedad entendía perfectamente que en la presencia de Dios había seres, ¿no? Diferente, porque dice, cuando los hijos de Dios iban a hablar con Dios, estaba allí Satanás, y Dios le dice, ¿has visto a mi siervo Job, que es fiel, que tal y que cual, hijo de Adán? No, porque tú le tienes enchufado, le te guardas de todo. Quítale un poquito tu enchufe y ya verás cómo se queda sin luz. Y así fue. Y volvía Satanás y dice, bueno, es porque no has tocado su salud. Toca su salud y verás. Entonces, ¿qué hay? Yo no quiero especular, no me quiero meter en estas cosas si Jesús y Satanás serán hermanos. ¿No? Yo creo que no tiene nada que ver con eso, porque no podemos humanizarlo en nuestra humanidad, todo lo que pasa ahí. En la soberanía. Ni pensar que el mundo está lleno de extraterrestres, tampoco. Porque la Biblia nos va a narrar todo eso. Es decir, la humanidad que nosotros conocemos es la humanidad post-diluvio y sobre todo, post-Babel. Esa es la humanidad nuestra, la que nosotros conocemos. Pero hasta entonces ha habido momentos donde también ha habido cruces de algunas cosas que ahora pues lo pondremos ahí para que tengamos el esquema clarificado. Así que Caín salió de la presencia de Dios al oriente del Edén. También me atrevo a decir que esto pudo ser antes de incluso de que el hombre fuese expulsado a Adán. No lo sé. Y salió Caín de la presencia de Yahvé y se estableció en el país de Nod. ¿Y este país quién lo fundó? Al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer. Anda.
¿Dónde estaba? ¿Cuántos días vivió Adán, esa humanidad? ¿Cuánto tiempo vivió en Edén? Tampoco lo sabemos. No necesitamos saberlo, por otra parte. No necesitamos saberlo. Estamos intentando darnos cuenta cuál es el origen de las cosas y, sobre todo, espiritualmente viendo cómo realmente Dios tiene un plan y cómo Adán no se arrepiente. Eva no se arrepiente. Si estaba ya Eva así tan definido, claramente, hombre y mujer, no hay arrepentimiento. Ambos estamos desnudos y esa narración de Génesis lo que nos quiere reflejar es que el hombre no se arrepiente de todo eso. Y que entonces Dios trae protección, dice, el hombre no puede vivir con toda esta revelación. Pero no sabemos toda la creación, la multiplicación que hubo, los seres que estaban ahí. Y va a haber otro detalle que nos vamos a encontrar con él, que dice que los hijos de Dios, bueno, este detalle, cuando dice en el capítulo 6, me adelanto a vosotros, dice, aconteció que cuando la humanidad comenzó a multiplicarse, humanidad, está hablando de una humanidad, está hablando de un tipo, de una raza, versículo 1, capítulo 6, sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Los hijos de Dios, versículo 2, ¿vale? Los hijos de Dios, bueno, los hijos de Dios, para ser hijos de Dios, a ver, si me explico también con esto. 6.2. Las hijas del hombre son hijas del hombre. Pero ¿por qué no llama a todas esas criaturas hijos de Dios? ¿Por qué a una las llama hija de los hombres y a otros les llama hijos de Dios? Respuesta. Luis. Pues algunos descendientes dices de Abel, pues es Abel o de Set, que si eran conforme... O cuando Dios realmente estaba en Edén, cuando el hombre estaba en Edén. Es el único momento donde Dios está en el hombre hasta que viene la caída de Adán y Eva. Los hijos del hombre, pues eran los hijos de los que no creen, ¿no? Los De esa Caín. humanidad. De esa humanidad. Pero, Porque, claro, ¿qué ocurre? Yo lo que creo es que las civilizaciones, vamos a llamarlas así, civilizaciones algo más amplio, la civilización de Caín, la civilización de Abel, entran en lucha, entran en guerra, entran en conflicto, ¿vale? bueno, de Abel no dice que tuvieran hijos, ¿no? Que tuvo hijos aquí. Set, sí. Pero bueno, vale, también me vale lo de Set, pero Set es quizá posterior, o es justo inmediatamente después, cuando eran jóvenes. Pero Caín realmente, todo eso que pasa cuando mata a Caín, es porque ya hay gente, ya conoce a su mujer, ya conoce sus cosas. No sabemos si realmente en los tiempos donde Adán y Eva en el Edén tuvieron hijos, se multiplicaron. Porque es el único momento donde yo creo que Dios estaba en el hombre y por lo tanto eran hijos de Dios. Porque si no, esa definición, es que luego no dice no, porque a los hijos de Set no les llama hijos de Dios. ¿De dónde viene la descendencia, no? Sí, porque ese es el piñón fijo en el que estamos. Pero los hijos de Dios vieron que las hijas. Entonces ya ve, mi espíritu no permanecerá para siempre con el hombre, pues ciertamente él es carne y sus días serán 120 años. Es cuando se determina una humanidad diferente. Aquí, ¿vale? Aquí es donde se va a determinar la humanidad. Es cuando Dios decide la humanidad a 120. Eso no pasa antes. Conoció a su mujer y conoció y dio a luz a Enoc. Y cuando estaban edificando una ciudad, llamó su nombre, la ciudad, como el nombre de su hijo, Enoc. Enoc le nació Irad. Es que aquí hay otra cosa más interesante, aquí abajo, vamos a la narración de... Va naciendo, dice... y tomó Lamec, versículo 19 del capítulo 4:19. Tomó Lamec para sí dos mujeres. El nombre de la primera era Ada
y el nombre de la segunda Zila. Y Ada dio a luz a Jabal, quien fue Ada dio a luz a Jabal, quien fue antepasado de los que habitan en tiendas y crían ganado. Y el nombre de su hermano, esto sería tipo Abel también, pero bueno. El nombre de su hermano era Jubal, quien fue antepasado de todos los que tocan arpa y flauta. También Zila dio a luz a Tubal Caín, forjador de toda la herramienta de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y Lamec dijo a sus mujeres: Ada y Zila, escuchad mi voz, mujeres de Lamec, prestad oído a mi dicho, que a un hombre maté por mi herida y a un muchacho por mi constitución, por mi contusión. Y si 7 veces he vengado a Caín, 70 veces 7 lo será Lamec. Lo que dicen los entendidos, que ahí lo que está diciendo él, está hablando de un corazón de venganza. Está diciendo: mira, me han hecho tropezar y me he cargado a estos que me han hecho daño. Eso es lo que he leído yo en el comentario, ¿vale? Escuchad mi voz, mujer, dice: prestad oído a mi dicho, que a un hombre maté por mi herida. O sea, a mí no me ando con tonterías. Me ha hecho daño, ojo por ojo y diente por el hierro, me lo cargo. Tú me haces daño a mí, te mato. Y además, yo he vengado la muerte de Caín. Claro, ¿por qué tienes que vengar tú la muerte de Caín? Porque Caín la habría matado, lo de Abel. Entonces, ahí estamos ya entrando en una batalla donde yo creo que finalmente esas dos tribus del principio ahí se disuelven. Pero sí que Set, entonces Set es como que son los tres que nacen, las tres civilizaciones que nacen, o las tres culturas, o las tres tribus que nacen ahí. ¿Vale? Caín, Abel y Set. Conoció a Adán otra vez a su mujer y ella le dio a luz. Y esto ya como lo hemos dicho anteriormente, no define como una continuidad, define específicamente que dio a Set y después tuvo hijos e hijas. Mirad, esto para que lo entendamos. Aquí hay una civilización en Edén. Hay una civilización en Edén. ¿Vale? Para mí hay un tiempo de transición. Este es un tiempo de transición donde se pierde el hombre todos los privilegios que tiene Dios, que ha dado Dios. Dios sale, pero en cuanto a civilización, aquí hay una civilización, vamos a llamarle civilización 1. Aquí en ese tiempo de transición, yo no sé cómo sería Set, cómo serían los hijos, la civilización, pero hay una segunda civilización, porque ya las cosas cambian, porque ya el clima cambia, porque cambia todo alrededor. Luego esto es fuera de Edén, antes del diluvio, 2, 3. Hay otra civilización que le digamos fuera de Edén, fuera de Edén. Aquí se desarrolla otra civilización fuera de Edén, que es especialmente, nosotros están las anteriores, pero hay otra que es la de Set. ¿Vale? Set va a Noé. Ahora, tenemos ahora que hasta el tiempo de Noé hay 3 civilizaciones diferentes. Porque vamos a meter aquí, o quizá 4, porque vamos a meter aquí también
Lo que pasa, bueno, la dejaremos así, no lo vamos a liar. 3, 4, no lo sé. Pero aquí están también las hijas, 2, que son los hijos de Dios, y las hijas de los hombres. Esta es la parte que yo creo que está aquí. Claro que dice ahí luego el capítulo 6, que se engendran, que se genera una civilización de los valientes, de los gigantes. Es algo distinto a lo que estábamos acostumbrados a ver y vamos a ver. ¿Qué es lo que yo creo que sucede cuando viene el diluvio? Cuando viene el diluvio, todas estas generaciones van a desaparecer en la tierra normal. En otros continentes, ¿qué es lo que está descubriendo ahora? Ahora se está avanzando mucho en todo lo descubrimiento de la arqueología. Están viendo a hombres, muchos son fake, son vídeos, son cosas que son trucados, manipulados, pero hay otros que no lo son. O sea que no se sabe cómo aplicar todo eso, según las teorías que el hombre ha tenido de la evolución, bla, 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 no sabe cómo dar, pero esto en el relato de Génesis está perfectamente entendido. Tampoco sabemos si estos primeros hombres tienen un esqueleto óseo como lo tenemos nosotros y eso ha permanecido, a lo mejor se ha desintegrado, no han quedado fósiles de esa primera generación, porque no lo sabemos. ¿Qué constitución tenían? No lo sabemos, sería diferente. La gravedad era diferente, el planeta era diferente, era distinto, bla, 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 todo esto. Ahora, con Noé entonces, toda esta serie prácticamente desaparece. Yo, aquí nos meteríamos en otro berenjenal. No sé si desaparece toda criatura de la tierra conocida o realmente desaparece toda criatura del mundo mundial. Porque en las Américas, por ejemplo, pues hay tribus de descendientes que yo no sé. Esto sería otro tema para otro día, ver cómo ha llegado todo eso ahí. Porque si nos esforzamos tremendamente en querer mantener todo y decir, no, el diluvio fue universal, claro, fue universal en el mundo conocido. Pero si realmente la Australia se despegó del continente principal, si las Américas se fueron desplazando para allá, no sabemos si hubo supervivientes o no lo sabemos. Yo me atrevo a pensar que sí, y me atrevo a decir que sí, y todo esto no me genera ningún conflicto espiritual, ni genera una mala doctrina de lo que pasó, ¿vale? Pero sí que es cierto que el cambio de atmósfera, el cambio de temperatura, el cambio de todo trajo un cataclismo y quizá muchos de todos estos seres no pudieron sobrevivir, no pudieron multiplicarse, no pudieron de esta humanidad. Que esto es lo que yo digo, lo que yo pienso y lo que entiendo según nos está diciendo el relato de Génesis en cuanto a todo esto. Bien, ahora sé Noé, y ya Noé ya sí que esa partir de ahí, ese versículo es trascendente. Dice que Dios se cansó de pleitear con el hombre y dijo, ya está, vamos a poner un tope en la vida. ¿Cuál es la razón también espiritual? Ver si en el hombre había arrepentimiento. Pero no hubo arrepentimiento. Y es aquí, con los hijos de Set, ¿vale? ¿Quién fue el hijo de Set que empezó a andar con Dios? Enos, ¿no? Set, está aquí Enos, y otro que es el que auténticamente caminó con Dios, que es Enoc, ¿no? Sí. Enoc. Yo no he leído el libro de Enoc. Yo no lo he leído. Pero habría que echarle un vistazo. Un libro tremendo, de una revelación espiritual. Aquí de Caín, pastor. ¿Eh? Aquí dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio luz a Enoc. No, pero él le hizo en la ciudad, sí. No es el mismo, ¿no? A ver, ¿En qué capítulo? Noé, 500 años cuando engendró a Noé, a Sem, a Cam y a Jafet. Enoc anduvo en Adoín y desapareció porque arrebató, entonces había
Vivido Jared, Pero ya- 100, ¿eh? Y habla de Caín. Pero no era el mismo, ¿no? No, sería otro, no era el mismo. Caín era otra cosa. Caín está ya por Lamec, está antes de todo esto. Lamec tuvo la sangre, Caín en la presencia de Yahvé, al oriente estuvo en el 16, y conoció Can a su mujer y concibió y dio a luz a Enoc. Y cuando estaba edificando una ciudad, llamó el nombre de la ciudad como el nombre de su hijo, Enoc. Y Enoc le nació Irat. E Irat engendró a Mehujael. Mehujael engendró a Metusael. Metusael engendró a Lamec. Y tomó Lamec para sí 2 mujeres. Sin embargo, por la otra línea, la línea de Set, ¿vale? Dice que había vivido Abraham 120 años. Y fueron todos los días de Adán. Tal dice, versículo 5-6. Había vivido Set 105 años cuando engendró a Enos. Y vivió Set. Y Enos engendró a Cainán. Después engendró Cainán, vivió Enos 800 años y fueron todos los años. Pero hay uno aquí que dice que empezó a buscar a Yahweh. Dice entonces se engendró y invocó el nombre de Yahweh. ¿Vale? ¿Qué hora es ahora? Perdón. Vamos, estamos ahí para terminar. Las 9. Nueve. El 9. Vale, entonces terminó con el... sí, es otro Enoc, definitivamente es otro Enoc. Luego más adelante salen más detalles sobre el camino de Nimrod y todo esto que es el camino del mal. Por eso digo que toda esta ascendencia, que todo lo que está ahí estaba, bueno, igual tenía que haber hecho más reducido. Pero como digo, esta es la primera humanidad, es la humanidad de Edén. La segunda humanidad es entre lo que queda de Edén y lo que sale fuera de Edén. Otro tipo de humanidad que pueden ser los hijos de Dios, le llamaremos así, los hijos de Dios y las mujeres de los hombres. Y la tercera, pues que es todos estos, donde ya estaban algunos fuera. Es que tú te pones a pensarlo. Y como hemos hablado de Caín, de quién le perseguía, quién no le perseguía, ¿de dónde salió la mujer de Caín? Entonces, evidentemente, hubo una humanidad que tuvo que salir de Edén. Cuando usted habla de humanidades, el 1, 2, 3 puede ser de Abel, de Caín y de Set, ¿o no? Claro, sí, efectivamente. Esa es la humanidad. Pues el 1, ¿qué sería? Abel. No, El 1 Adán y Eva. Adán y Eva. O- Adán y Eva. O la humanidad, porque eso no está tan definido porque no dice que conoció a Eva en el Edén. Ujú. Dice que Adán conoció a Eva Fuera de... fuera de Edén. Es que Pues en el Edén estaría solo Adán y Eva. no sabemos cómo fue la multiplicación. Los animales. Bueno, yo no quiero sembrar dudas, a lo mejor fue y estaban así los dos, se multiplicaron, pero yo a un parto de 9 meses no podía ser, porque hasta entonces tampoco había parto, no había dolor. Volver. Claro, ¿cuánto tiempo vivieron todos ellos ahí Claro. en ese tema? ¿Cómo conoció? Porque si fue Caín y Abel, para que Caín y Abel pudiesen tener hermanas nacidas de ellos, que pudiesen llegarse allá y ser sus mujeres, pues Eva tenía que estar pariendo, pues tuvo que estar viviendo, no sé, 5.000 años Pariendo. para poder tener a 50 hijos y 50 hijas. Es que Claro. ahora sí que después también pasa lo mismo cuando sale Noé. Es que cuando Noé sale, literalmente puede ser que solamente hubiese 10 personas en el arca. Pues si eran 10 personas, tenían que ser Superman. 8. Tenían que ser los avatares, esos, por lo menos. 8 personas. Eran 3 hijos, él y su mujer. 8. Yo no creo. Y yo no creo que toda esa repoblación, luego se juntarían las razas, pero porque el cambio de atmósfera supuso el cambio de atmósfera, el cambio de clima, ¿cómo se llama
los cambios climáticos, ¿cómo se llama esto en ciencias? Los cambios climáticos fueron suficientes para el cambio de atmósfera, el cambio de oxígeno. Igual hizo que mucha gente muriese. Porque, como digo, porque, o sea, lo de las Américas no lo podemos explicar si no entendemos, si no nos abrimos a este tema. O sea, no podemos entender que el Machu Picchu se haya hecho con piedras fundidas. Que un monito, porque según esto es así, la evolución, un monito, porque no hay otra forma, haya evolucionado, haya hecho un horno y haya fundido piedras. Si es que si las piedras hace falta unos altos hornos hoy en día para fundir el aluminio o ciertos minerales, y dice, ¿cómo? Esas piedras son hechas piedras de fundición. Esa gente que estuvo ahí, evidentemente, en las Américas, esas civilizaciones, tuvieron que ser civilizaciones prediluvio, antes del diluvio. Donde estarían, había hijos, a lo mejor hijos de estos, los nefilios, los nefilios. Yo tengo aquí como diferentes tiempos y diferentes humanidades. La de Edén origen, Edén caído. ¿Vale? El Edén original y el Edén caído, todo ese tiempo, que esa transición donde el hombre cae. Luego, cuando el hombre sale y el tiempo que está fuera de Edén, otra civilización. Propiamente ya se ha hecho la transición, el hombre fuera de Edén, hasta el tiempo del diluvio. Todo esto que pasa aquí, porque son miles de años. Claro. Todo eso que pasa ahí hasta fuera del Edén hasta el diluvio. Y luego, desde el diluvio, en el diluvio hasta que se genera una nueva tierra. Porque volvieron a salir otra vez. El diluvio hasta Babel. Hubo otra generación, los 3 hijos de Noé. Pero claro, pues yo no sé si vino más gente o no lo sé. O se encontraron con otras razas que estaban a punto de extinguirse, o no se extinguieron, se fusionaron. Pero eso es muy complicado saber. Estas son teorías. Y como digo, todo esto nunca estará reñido, yo insisto, porque mucho tiempo todas estas cosas no las queremos enseñar, porque parece que está que la Biblia no se puede contradecir. No, estamos interpretando algo que no está tan claro como lo que escribieron los escribas. Me explico, lo que dijo Jeremías, lo que dijo David, o el Salmo, pues está escrito el Salmo, no sé qué, oye, esto es lo que dijo David, punto. Esto es lo que pasó. No lo vamos a poner, no, lo que pasó es que David no se fue a jugar a las cartas con Saúl, eran amigos de copas y no sé qué. No puedo interpretar otra cosa porque está escrito, lo creo. Pero realmente esto es una narración del principio de los tiempos que me tiene que ayudar a entender la Tierra. ¿Por qué digo eso también? Porque la Tierra, porque las personas necesitamos también tener argumentos para poder defender lo que ha pasado. Y como digo, ya no nos vale lo que teníamos hace 50 años y 80 años. Porque a ese tiempo las iglesias enseñábamos que los dinosaurios no existieron. ¿Y ahora quién se atreve a decir eso? ¿Quién se atreve a decirlo? Es como decir que los dragones no existieron. ¿Y por qué la Biblia luego habla de dragones? Pues ¿por qué? Porque habrá animales que se han extinguido, pues sí. Que algunos no entraban en el arca, puede ser. Pero también hay una serie. ¿Por qué hay animales que están aquí en este continente y no están en las Américas? Y al revés. ¿Por qué no había ningún caballo en las Américas? O esto que está de moda ahora, la capibara, ¿no? Que están en América pero no estaban aquí en Europa. O los cultivos, la patata, el maíz. No estaban aquí en nuestro mundo, y sí allí. Entonces yo no creo que los egipcios construyeran pirámides a golpe de martillo de madera. Entonces hay formas de ver, como digo, las civilizaciones, hay que verlas. Cuando se pasa por el estrecho de Magallanes, los que conocieron allí, los patagones, esto lo vimos aquí el otro día, ¿no? Lo de los patagones, ¿o no? Sí, te lo comentó.
Los patagones, que eran seres que tenían un 80 de pie, gigantes enormes. ¿De dónde salieron? Pues y allí estaban. Tú coges tú realmente, ahora vas a las civilizaciones que hay en las Américas, mayas, incas, descendientes, gente bajita, gente pequeña, que están viviendo como viven. ¿Cómo pudieron construir eso? O sea, el hombre viene de más a menos. En decadencia. El hombre no va de menos a más, el hombre viene a menos. Ha sido efectivamente la decadencia. Y todo el clima y todo, pues igual que nosotros estamos afectados, que estamos viendo ahora, estamos viviendo, sí, ahora vivimos un poquito más por la salud, por el cuidado de la salud, no sé, 90 años los vive la gente, 80 años, pero en tiempos atrás, llegar a 60, 70 años ya era mucho. David dice que son 80 y tantos años los que vive el hombre sobre la tierra. Para mí el momento en el que, vuelvo a repetir, donde realmente el hombre es lo que es después de Babel. Y después de Babel el hombre pierde toda comunicación con la naturaleza y viene su auténtica decadencia. Que el hombre es lo que es hoy. Lo que es hoy. Dice que había solo una lengua. Claro. No sé, y la lengua, no sé, la que estamos recuperando, la lengua original. Ahora las lenguas. Bueno, yo lo que creo que sí que había lenguas y que se comunicaba a la gente sin necesidad de hablar y se entendía. Pero también eso pasaba con la naturaleza, con los animales. Dice que tenía en todo esto de la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Claro, es lo que te dice la narración, porque te está diciendo para que tú entiendas que todo el mundo se comunicaba. Pero digo yo, el lenguaje del espíritu, ¿no? Vamos a hablar en lenguas, recuperar el lenguaje que perdimos. Sí, yo estoy convencido. Yo creo que el hablar en lenguas es esa capacidad del espíritu para gobernar, para andar y para gobernarte. Y por eso es algo que el diablo retiene tanto en nosotros. Porque es el peso, nosotros no podemos estar metidos ahí, pero eso era lo que teníamos nosotros. ¿Cómo el hombre pudo gobernar? Que ya lo hemos dicho en otra clase anterior. ¿Cómo el hombre pudo gobernar el mundo, los animales? No sé, si es que tú te metes en el mar, te metes en el mar y vas a un sitio, mares que están movidos al Atlántico, el cantar del Mediterráneo a lo mejor un poquito más se aguanta, pero en esos mares que vienen una ola de 2 metros, tú te metes 2 metros ahí y no eres nadie, no puedes ni respirar. ¿Cómo el hombre podía gobernar a todas las bestias marinas que dice? Y ojo, porque a Jonás le tragó un pez, no sabemos qué tipo de pez sería, y le tuvo en la barriga 3 días. Y no era un cuento. Y, hombre, en una ballena es difícil que tú estés 3 días, porque generalmente mueres machacado por los ácidos. No puedes estar ahí, te fríe. Aunque él dice que salió luego pues quemado y por eso tuvo que buscar la sombra, porque saldría quemado de los ácidos de la ballena, por eso él buscaba la calabacera y estar ahí. Pero en ese sentido, el hombre, como hace Noé, y a mí me gusta mucho el argumento ese, es como el de la película esa que os digo yo, como Dios segunda parte, que puede parecer un poco grotesca y tal, pero veo cómo van llegando los animales, cómo van llegando los animales. Esa es la capacidad del hombre para comunicar. No directamente que yo tenga que ladrar, no me veo al hombre ladrando con el perro, maullando con el otro, veo una comunicación que realmente está. Y todo eso que se ha quedado ahí, esa reminiscencia, es la que el mundo espiritual intenta ganar. Intenta sustituir, porque al final todo esto se intenta sustituir quitando a Dios del medio y quitando la obra de la redención y la culpabilidad de Dios. Entonces, ojo, porque hay muchas cosas que se mueven a nivel de secta, de movimientos espirituales, de nuevas espiritualidades, de sincretismo, que no van desencaminados. Porque en un principio yo creo que podían ser así las cosas. ¿Por qué dice la Escritura, Romanos 8, que la creación gima una? ¿Qué es eso de que gima la creación? No es poesía, ¿eh? De la creación gima, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Pues está porque a mí eso me ayuda a entender todavía más
eso estaba entendido por estos hombres, que no lo supieron explicar mejor, como yo hoy no lo sé explicar mejor. O Juan no pudo explicar ciertas cosas cuando ve. No lo sabes, no tienes argumentos para todo, no lo ves todo. Pero realmente él cuando está diciendo Pablo en Romanos todo esto, que la creación gime a una, esperando nuestra manifestación, está hablando de la manifestación que un día nosotros teníamos. La generación se quedó sin orden. Es que el mundo está, es que los terremotos, es que tal. ¿Por qué? Porque el mundo se ha quedado un vacío. Entonces en ese vacío está ahí. Y ese vacío es lo que el diablo aprovecha para destruir. Nosotros podemos cambiarlo para bien. Jesús no paró la tempestad antes de que viniese. Paró la tempestad. La tempestad se produjo, pero él paró. No reprendió la cojera antes de que viniese, o al inválido antes de que viniese. Le dijo, tú ya no vas a ser inválido. Sana. Es decir, porque toda esta decadencia de la humanidad del pecado puso todo eso. Nosotros, ¿qué es lo que nos enseña eso? Que nosotros podemos detener todo eso, sobrenaturalmente por la obra del Espíritu Santo. No podemos impedir que pasen estas cosas, pero sí. O cuando lo decimos, eso es una de las revelaciones más grandes en mi vida. En postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y decía que el Pablo de Eiros, decía, cuando dice que de toda carne, es toda carne. No está solamente hablando de las personas, de los cristianos, está hablando de toda carne. ¿Cómo será eso? Pues no lo sé, que de pronto efectivamente tu burro te empieza a hablar o tu perro te empieza a hablar. Y te diga, ¿por qué me has castrado? Y entonces prepárate, o el gato te diga, ¿por qué me das de comer esta galleta si no me dejas comer carne de hamburguesa? Pero es que van a pasar cosas en los últimos tiempos muy sorprendentes. Muy sorprendentes. Y la iglesia tiene que estar abierta a ello. Yo nos asustamos cuando vemos las cosas, los árboles, ¿no? Pues el árbol de la vida. Pues que lo representas el árbol de la vida. El problema es que me estás representando el árbol de la vida sin Dios. Me estás representando la madre naturaleza, como dicen en Perú, ¿cómo se llama? La Pachamama. Me lo estás presentando sin Dios. Pero realmente todas esas culturas tienen la reminiscencia de lo que era en un principio. Y la necesidad de una reconciliación. Pero claro, realmente ¿qué es lo que Dios crea? Crea una naturaleza tremenda. Antes del hombre, crea todo el mundo para el hombre. Pasa que ese vacío en el universo se genera porque el hombre no está donde tiene que estar. Entonces, bueno, quiero leer esto para que no se me quede ningún detalle que podamos ver aquí, pero bueno, realmente lo que quería deciros está ahí. Lo que entendemos en el capítulo 4 es que se crean diferentes humanidades, Caín, Abel, saliendo del Edén. Por lo que vemos, Caín no está solo. Caín no está solo, por lo tanto eso me ayuda a afianzarme en que había una civilización de seres humanos. De aquella forma, De aquella forma. Si considera posible la venganza de Abel, esto es lo que hemos hablado, realmente, posiblemente la civilización de Abel, o la humanidad de Abel, o los hermanos de Abel, pero intentaron un conflicto importante, intentando destruir a Caín, que quizá eso no está suficientemente desarrollado en Génesis, pero igual sería una guerra de civilizaciones. Desde los ancestros se consideran posible la venganza de los Abel. Dios le protege y espera un fruto de arrepentimiento de la humanidad. De cosa muy importante en el plan espiritual, Dios habla con Caín, le dice, ¿qué has hecho? Yo nada. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo no te importa? Yo me porto estupendamente, yo no he hecho nada. Te acabas de cargar a tu hermano. Pero efectivamente la broma, pero es que así somos nosotros. Sí. Y luego este pasaje de Lamec es tremendo porque aquí vemos ya un brote del mal, el brote de Caín, pero el brote de Lamec. ¿Podría haber sido esto
En la civilización de Abel pudiera ser, no sé, pero lo de Lamec como diciendo, mira, a uno me ha herido y me lo he cargado. Dice, yo he decidido vengarme hasta 7 veces de lo que han hecho a Caín. Pues entonces entendemos que alguien tenía que haberse vengado de Caín. ¿Quién podía ser? Los descendientes o ascendientes o los contemporáneos de Abel. Por eso Dios tiene que protegerle. Dios protege a Caín. No sé si hasta qué punto, porque finalmente, claro, él tiene que morir. Lamec presume de ser mala persona y ya empezamos ahí, que ahí vamos a tener este camino del mal, ya empieza a surgir. Ya es Caín y ya es uno de sus hijos, Lamec, que ya está surgiendo ahí y ya esta humanidad está tocada. Porque ya, si es verdad esto que digo, los Abel ya han estado en guerra también. Pero aquí dice en el 24, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. O sea que como vengaron a Caín, él será, y como dice la palabra más adelante, ¿no? 70 veces 7 seremos perdonados, ¿no? Debemos de perdonar. Mirad, una cosa que tengo subrayada en esta Biblia para que entendáis las diferentes humanidades. El 6:7 dice, dijo Yahvé, borraré de sobre la faz de la tierra a los seres que he creado. Desde el humano hasta la bestia, el reptil y las aves de los cielos, pues me pesa haberlos hecho. Los seres que he creado. Es que a ver, se diluye con la de Caín, hasta Lamec y sus hijos, aparece una humanidad diferente a la de Caín. Dicho esto, así podemos entender que el postrer Adán, Jesús, sí puede salvar la humanidad. Tal vez porque solo Adán tenía capacidad para engendrar esta humanidad. Vale. ¿Qué es lo que he querido decir con eso? Quiero decir con eso que realmente cuando la Biblia está hablando de, creo que es el 1 Corintios 15, que el postrer Adán, refiriéndose a Jesús, ¿vale? Que igual que por un hombre vino el pecado, por un hombre va a ser perdonado, refiriéndose a Jesús. También eso tiene que ver para que realmente pueda ser que solamente los descendientes de Adán podía haber una humanidad, es decir, Jesús solamente podía morir por la humanidad si realmente no podía ser ya hijo de Caín, que descendiese directamente de Caín o de Abel. Necesitaba ser descendiente, porque eso estaba corrompido, necesitaba ser descendiente, por eso viene Set al mundo también, y por eso Set tuvo que ser engendrado en ese tiempo primero, cuando es Caín, Abel y Set, para determinar que el Salvador del mundo tenía que venir no de una humanidad como estaba, sino que venía de algo que Dios estaba haciendo nuevo, y no podía ser de otra manera, tenía que ser hijo de Adán. No de los hijos que después tiene Adán, sino de los primeros hijos que tiene Adán. ¿Me explico? No me explico mucho. Sí. Vale. Dicho esto, así podemos entender que el postrer Adán, Jesús, sí que puede salvar la humanidad. Por eso Jesús puede salvar a la humanidad. Porque está en la primera humanidad, en el origen. ¿Vale? A través de sus descendientes, luego lo vemos, tal y tal. Pero ahí lo vemos. No sabemos si estos primeros hijos de Adán se dan en Edén. Bueno. Vale. Pues hasta aquí. Avanzamos el próximo día, retomamos esto ya en Set. Vale. Ya hemos tocado algo de los... leer si queréis, estaremos tocando el capítulo 6. Capítulo 5 realmente son las genealogías, pero es muy importante contar la edad que vivía aquella humanidad, que también es otras cosas. 900 años, 800, hasta los 130. Hoy ya con 14 años, si eres hombre, o con 13, ya puedes tener hijos. Y si eres niña, pues con 11, con 12 años. Pero aquí por lo que vemos no era así. Y hoy es así. ¿Me explico? Esto ha cambiado.
Y entonces vamos a intentar tocar ya el siguiente día hasta el diluvio. ¿Vale? ¿Tenéis alguna pregunta?